Bueno, cuando escuchaba la música especial de Egipto, no puedo dejar de que viniera a mi memoria lo enigmático de la historia de esta tradición. No digo país porque el Egipto ha sufrido tantas modificaciones en su historia, tantas engrandecimiento de su territorio, achicamiento de otros, lo que también conllevó a que sus tradiciones, artes, religiones también pasaran por lo mismo. Ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Introducirse en la historia, tradición y sobre todo de símbolos de Egipto no es fácil. Yo diría que de todo el temario de este seminario es la parte más difícil, así como es difícil la tradición egipcia, sus mitos, leyendas, alegorías, es también difícil su parte simbólica. Interpretar sus símbolos es una de las cosas más difíciles. Y de mi familia, quienes estaban cerca mío en estos días, son testigos de que a veces decía, pero ¿cómo puede ser? No me da el tiempo, porque son tantas cosas para ver en la simbología de Egipto que realmente a uno no le alcanza el tiempo. Hay muchas cosas, obviamente, que tuvieron que quedar en el camino, lamentablemente, porque para hacer esto concienzudamente habría que hacer todo un seminario de mucho más tiempo, nada más que de simbología del Antiguo Egipto. Nosotros tenemos que compelirlo todo a 45 minutos, una hora, hora y media, con lo cual es realmente de nuestra parte por lo menos un atrevimiento y una desconsideración a una de las más grandes civilizaciones que cubrió parte de la Tierra. El sábado pasado les hablé de en qué había basado y en qué autores y en qué libros, fundamentalmente, la primer parte del seminario, y siguen haciéndolo Jane Cooper, Mircea Eliade, Elena Blavatsky y Geoffrey Hodgson, en sus libros que tienen que ver sobre simbología. Ahora vamos a agregar la inestimable y brillante luz que ha vertido en base a sus conocimientos sobre este tema y muchísimos más, pero sobre este tema, el obispo Leadbeater, que aquí lo tenemos, en esta extraordinaria imagen de él, sobre todo basándome en su libro, en la parte que tiene que ver con el Antiguo Egipto y su simbología, para compartir con ustedes el libro La vida oculta en la francmasonería y sobre todo Vislumbres de historia masónica, donde él incursiona muchísimo en la historia del Antiguo Egipto y sobre todo en la parte de los símbolos. También quiero hacer una aclaración en esta parte del curso, que no vamos a hablar tanto de la historia del Antiguo Egipto, si bien en la primera parte no podemos dejar de hacerlo. El curso tiende hacia lo simbólico, a interpretar los símbolos. Por lo tanto, va a estar basado en algunos de los símbolos del Antiguo Egipto. Algunos, porque son miles y miles de símbolos que los egipcios manejaron en su historia. Para colmo de males, muchos símbolos sufrieron alteraciones desde que aparecen o ven la luz en este pueblo y después desaparecen después de miles de años de uso, y algunos tuvieron un nacimiento insignificante, alcanzaron una importancia extrema en el pueblo egipcio y después fueron decayendo y desaparecen, casi se convirtieron en casi la nada. Este es el caso de Osiris, por ejemplo. Cuando uno no siente el nombre de Osiris, a uno le impacta. Sin embargo, nació como una pequeña estatuilla campestre y después se convirtió en el símbolo de la más grande realidad interna que podamos imaginarnos. Bueno, antes
de hablar de los símbolos egipcios, tenemos que hablar de su historia, de la historia de los egipcios. ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron a ese lugar? ¿Con qué se fusionaron como raza? Esto es muy importante verlo, porque hay muchas cosas que si no se pierden en la incongruencia, no tienen asidero histórico, ni fundamento ni geológico, ni arqueológico. Es necesario que digamos que la historia, tal cual la ve la doctrina oculta, es totalmente diferente a como la ve la historia tradicional. Ni en cómputos, ni geológicamente, ni en datas, ni en fechas, ni arqueológicamente, la historia oculta se asemeja a la historia tradicional. Cuando hablamos de Egipto, según la historia oculta, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Y la cifra que les voy a dar les va a espantar. Seguramente van a decir, los ocultistas están todos locos. La historia, hasta dónde la investigación oculta ha podido retrotraerla del antiguo Egipto, son aproximadamente 1 millón de años atrás antes de Cristo. Qué silencio, ¿no? Cuando la historia tradicional le da algunos miles de años a las primeras dinastías. ¿Dónde está el error posible? ¿Y qué es lo que lo aclararía? Este cuadro. No es lo mismo la historia atlante del antiguo Egipto que la historia aria. La historia de ese cómputo tan hacia atrás es el cómputo de la existencia de la Atlántida. Supongamos, si podemos por un momento aceptar la idea de que existió realmente esta civilización desaparecida, en su gran mayoría hay vestigios, no se crean que desapareció del todo la Atlántida, les puedo demostrar que es la raza que mayor cantidad de habitantes tiene en la Tierra. Se dice que todos los pueblos de raza amarilla fue el último vástago que apareció de esta raza. Con eso está todo dicho. Los chinos pertenecieron, o los padres de los actuales chinos, a esta raza. Sumelén tibetanos, japoneses, todos nuestros pueblos originarios. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Bueno, el tema de hoy no es la historia de la Atlántida, pero sí ver un poco cómo fue el Egipto Atlante. Para considerar el Egipto Atlante tenemos que considerar totalmente diferente el Océano Atlántico. El Océano Atlántico, en esta época de la cual estamos hablando, se dice, no existió, o no existía. Era continente, era tierra, que había unido gran parte de lo que es África con América. Algunos estudiosos, yo la verdad que nunca me tomé el trabajo de hacerlo, dicen que aún geológicamente gran parte de África coincide con ciertas partes de América, sobre todo en Brasil, con algunas cuencas o panzas de Brasil. Sobre todo en el norte, en la franja
de la cual estamos hablando, donde existía el Egipto Atlante, ahí había continente. Y al haber continente era muy fácil llegar a sus hermanos de raza o de origen, que eran los incas. Los incas prehistóricos o atlantes, que acá estamos con el mismo tema. Los incas que encontraron los españoles eran un resabio de resabio de resabio de aquellos incas atlantes, que no se llamaban así, sino que se llamaban toltecas. Los toltecas y los egipcios eran casi hermanos. Pertenecían al mismo tipo racial, a la misma contextura racial. Y culturalmente, religiosamente, filosóficamente y simbólicamente tenían muchísimos puntos de contacto. La adoración al sol, que para ambas civilizaciones fue el centro primordial de todas sus religiones. Cuando se supone que a raíz de 4 grandes cataclismos se quiebra lo que es toda esta parte que separaba Europa parte también, América de África, se hundió y surgieron las aguas del Atlántico. Ese fue el primer hundimiento, hace aproximadamente 850.000 años. Después vino otro, de hace 450.000 años, que fue centralizado más en el norte de África, que fue la gran conmoción de Egipto. Después se sucedió otro de hace aproximadamente 385.000 años, que impactó en el sur de América grandemente. A ese hundimiento es posible que le debamos la elevación de la cordillera de los Andes y muchos otros grandes movimientos geológicos. Y el último, de hace 75.000 años, el más famoso, que fue el hundimiento de lo que había quedado solamente una isla, que se llamaba Ruta, o Poseidonis según los griegos, que está narrada su descripción de lo que le dijeron a Platón, que él la describe sobre todo en el Timeo, de lo que sacerdotes egipcios en Grecia le habían comentado, y que él recibe esta información y la transmite, del horror del último hundimiento. Antes de este último hundimiento de Poseidonis o Ruta, llegaron invasiones a estas tierras que tuvieron una civilización fascinante y extraordinaria, y religiones extraordinarias, gentes de no tan culta, guerrera, de tez mucho más blanca, más altos, y estos eran los arios, que venían en invasión tras invasión desde el Indostán, acumulando tierras, civilizaciones, dejando imperios de aquí y allá, hasta que llegan a las tierras del Nilo, que ya existía, y se fusionan y mezclan con estos pueblos más negros o más curtidos y de color, que eran los atlantes arios del antiguo Egipto. Y de esta mezcla de arios con atlantes surgió la civilización egipcia, que va a estudiar posteriormente toda la tradición griega y romana, y que son los que nos van a legar a nosotros la historia de Egipto. Por lo tanto, y esta salvedad tuve que hacerla, porque si no hay símbolos que se pierden y uno dice, ¿cuándo apareció? ¿A quién se supone que hacía mención?
¿Por qué este símbolo también lo utilizaban los incas? ¿Cómo? Los incas viajaron en barco hasta Egipto, tomaron sus símbolos y se los llevaron a la ciudad de las puertas. El Machu Picchu no, ambas civilizaciones estaban unidas continentalmente. Vuelvo a repetir y traer, y hago mención, de la historia y la adoración y los dioses que pertenecieron al culto del sol, que fueron muchos, no solamente algunos. Ahora vamos a introducirnos en la historia más reciente del Antiguo Egipto, que son las escuelas de misterios egipcias. Acá ustedes estarán diciendo por qué se detiene, porque estaba pensando al mismo tiempo que hay una gran mala utilización de la idea de las escuelas de misterios. Todo el mundo habla de escuelas de misterios, pero muy pocos dicen la realidad de lo que fueron religiones. No fueron bibliotecas o personas que se reunían a hablar de temas elevados porque les agradaba. No. Las escuelas de misterios vinieron de antiguas religiones, se convirtieron en religiones posteriores y luego, cuando decaía esa religión, se agruparon para que eso no se perdiera. Y esa era la escuela de misterio, que trató de salvaguardar la idea de las antiguas religiones que si no se perdían. Y es fantástico, y no es el tema de hoy, pero puedo hacer algunas menciones para reforzar la idea de lo que estoy diciendo, cuánto legaron estas escuelas de misterios de la antigüedad a las religiones actuales, que eso tampoco se trata, yo no sé si por perjuicio en nuestra mente o qué es lo que pasa. Nadie dice, por ejemplo, de dónde viene el misterio de la Eucaristía, porque parece que todos tienen miedo a hablar de ese tema. Y es uno de los más fascinantes temas para estudiar en las escuelas de misterio, que es la tradición de los cultos solares, como lo vamos a ver después, en conjunción con los cultos lunares que tienen que ver con la figura de la Virgen María. Tampoco nadie lo dice eso, no va a ser cosa que lo tilden de religioso. Y en el Antiguo Egipto todo esto se dio, todo esto convergió y nos lo legaron a nosotros. Bueno, las escuelas de misterio en el Antiguo Egipto, en el periodo del cual estamos hablando, primero hablemos de la dualidad de las escuelas de misterios, antes de hablar de quiénes eran. Las escuelas de misterios convertidas en el Antiguo Egipto, en otros países también, en religiones, como en Persia y en Grecia, tuvieron una característica casi generalizada, que eran duales. ¿En qué se basaba esta dualidad? Que los grandes hierofantes o los grandes instructores de esas escuelas de misterios daban una enseñanza más pública, más externa, más exotérica, para la generalidad del pueblo. Vamos a ver ahora en el Antiguo Egipto en dónde se dieron estos hechos. Y luego iba a haber estamentos más internos, como si dijéramos como grados.
donde la enseñanza más profunda se le iba revelando a aquellos que reunían las condiciones internas. ¿Qué quiere decir? Aquellos que reunían las condiciones internas. Lo primero, se los sometía a extraordinarias pruebas si él podía dar muestra del uso de los poderes que se le habían otorgado y se le iban a ampliar. Esto está claramente indicado en las 3 escuelas de misterios o de religiones que le siguen a la más popular en el Antiguo Egipto, de la cual vamos a hablar ahora. En la escuela más externa, más pública, es donde estaban asentados los símbolos y las leyendas y las alegorías. Así, Osiris y su famosa leyenda que después lo vamos a ver, del desmembramiento o descuartamiento de Osiris, no era lo mismo como se lo enseñaba en la escuela externa que la interpretación que se le daba como enseñanza oculta a aquellos que tenían el privilegio de pertenecer a las escuelas internas. Porque Osiris no era lo mismo para unos que para otros. Para el vulgo, para el pueblo que podía participar de los misterios externos, Osiris era una historia, una leyenda, quizás un personaje que haya existido, porque nunca se llegó a demostrar si realmente fue un personaje histórico o no. Pero para los miembros de las escuelas internas, no. Osiris era mucho más que eso, como lo vamos a ver después más adelante. Era el principio inmortal de la manifestación. Vaya, si era diferente el concepto. Y no solo que los grandes hierofantes se los daban como una tesis, como una enseñanza, se lo demostraban. Y le hacían ver, y podían, a través de lo que era la teurgia egipcia. Que este es un hecho fantástico, porque la teurgia egipcia es una de las cosas que más se trasladó a las religiones posteriores de Europa, sobre todo al cristianismo y al judaísmo, a través de los cultos mistéricos, de los cultos solares, de los cultos eucarísticos. Y Osiris y su desmembramiento pasó a convertirse posteriormente en la Eucaristía cristiana, que también se la desmembra, o en el Pesaj judío, que también se lo desmembra. Por eso yo siempre digo que en materia de filosofías y de civilizaciones y religiones no hay nada nuevo en la tierra. Todo es una tradición de una tradición mucho más antigua. Bien, estas 4 escuelas de misterios del Antiguo Egipto, que fueron religiones para su pueblo y que estaban una detrás de otra y que le abrían los portales una a la otra en la medida en que los candidatos a ingresar en las más internas reunían las condiciones para poder llegar a ellas. La religión que practicaba todo el pueblo sin saber lo que practicaba, ciegamente creían en lo que le decían los sacerdotes, eran la religión de los misterios de Isis, que era la más popular. Si bien la religión de los misterios de Isis estuvo plagada de símbolos y de enseñanzas fenomenales que surgieron y se transmitieron a la posteridad, aún a Europa, como grandes misterios, a través de la figura de esta gran diosa y todos sus símbolos.
si nos diera el tiempo y pudiéramos hablar de, por ejemplo, el papiro de la diosa Isis y los 7 escarabajos y su interpretación, veríamos lo extraordinario de lo que era la religión más externa de los egipcios. Y uno queda anonadado cuando uno puede interpretar este papiro, por ejemplo. Después de que algunas personas reunían las condiciones necesarias, algunos grandes hierofantes de los misterios de Serapis le abrían los portales de esta religión detrás de la religión de Isis y le daban las claves necesarias, y era hasta, podríamos decir, un grado en los misterios del Antiguo Egipto, donde la persona adquiría el conocimiento en este grado y sus símbolos para poder adquirir el dominio gradual y total de su naturaleza emocional. La gran pregunta es, todos los que ingresaban a las escuelas de misterios más internas, ¿lo consiguieron? Se dice que sí, porque si no, ningún gran hierofante le abriría los portales de esta religión donde estaban los grados secretos para el dominio de la naturaleza emocional, si no tenían plena confianza en el iniciado. En los misterios de Serapis, que giraban alrededor de los símbolos del rey Serapis, del dios Serapis, ahí adquirían el conocimiento de toda su naturaleza emocional. Cuando los grandes hierofantes estaban totalmente conformes con la vida que llevaban los iniciados, le abrían los portales de la tercer gran religión, que era la religión de Horus. Y ahí exactamente lo mismo que tenían que hacer en los grados en los cuales se le conferían los símbolos y secretos necesarios para el dominio de la naturaleza emocional, acá ocurría con la naturaleza mental. Él tenía que dar pruebas de que tenía bajo total dominio toda su naturaleza mental. Y así, cuando muy pocos reunían las condiciones necesarias, algunos hierofantes sagrados le abrían los portales del tercer grado o de los misterios de Osiris, donde encontraban el misterio de la vida y de la muerte, y adquirían el sentido de la inmortalidad. Se dice que entre una de las teurgias sagradas que le transmitían en este grado era encerrar al iniciado en un sarcófago durante 3 días en estado catalético, en una posición tal dentro de la gran pirámide para que cuando el hierofante y sus ayudantes lo levantaran a él de una muerte segura, se abrían los portales del lado este de la pirámide para que la luz del sol le diera en la cara, y lo levantaban a él de una muerte simbólica segura a la vida eterna. Esta era una teurgia basada totalmente en hechos reales que ocurría en la vida del candidato.
también no quiero dejar de lado el culto que hicieron los egipcios a los elementales, que fue muy importante para ellos. Para ellos, que decían un verdadero pacto, un pacto interno en la religión de Isis con los elementales del agua, del fuego, de la tierra y del aire. Porque decían que después, en la tierra sagrada de los muertos, los esperaban. Esa era la idea que le transmitían a casi todo el pueblo. Por eso el pueblo egipcio fue tan afecto al culto a los elementales. Bueno, ahora vamos a entrar a ver, bueno, todo esto que está aquí ya lo hemos visto, y pasemos ahora a los grandes símbolos egipcios. Cuando uno habla del Ankh o la cruz ansata, no puede dejar de hablar de lo que es la Tau y el Tat. Seguramente en la mente de ustedes, cuando decimos la cruz ansata, pensamos en una sola forma: la cruz con una asa, que todos los dioses y los faraones estaban obligados a llevarla. Sin embargo, el origen de la cruz ansata es que se lo conoce como el Taut, o la cruz, que es el origen más antigua del antiguo Egipto. Parece que es la cruz cristiana, pero si ustedes lo observan bien, no es así, porque esta parte es más corta que la otra, pero sí debe, en el símbolo, cuidarse de que esté exactamente en la mitad, porque eso tenía una connotación muy grande para el principio de este símbolo. Era el símbolo de la vida en la materia. La vida que descendía a la materia y se encuentra en un punto. Lo vertical y lo horizontal no pueden encontrarse en dos puntos. ¿Sí? No hay dos puntos que una línea horizontal con una línea vertical. Hay un solo punto. Ese solo punto era la vida descendiendo a la materia. Por supuesto que este símbolo después se va a ir transformando, va a recibir agregados y va a ser uno de los orígenes del símbolo Rosacruz, que evidentemente la cruz, la rosa en la cruz, simboliza la vida haciendo punto de contacto con la materia. Una vez un gran filósofo de la sociedad teosófica, como fue el señor Cirrán, dijo, cuando se le preguntó si podía rápidamente definir la conciencia: nosotros daríamos más vueltas y estaríamos toda la noche tratando de definir la conciencia. Él sabiamente dijo, es el punto de exacto contacto de la vida con la materia. Y por tanto el punto del símbolo entre la vida y la materia, eso es la conciencia, que no es lo mismo que la vida y tampoco es lo mismo que la materia. Bueno, entonces este es el símbolo original de la cruz ansata, llamada el Tat. Posteriormente el Tat se va a transformar en el Tau. Esta cruz ya tuvo más raigambres posteriores
en religiones más modernas, y es la vida y la materia en estado puro o andrógino. No es ni varón ni hembra, es el andrógino puro. ¿Por qué? Porque no hay un punto de contacto entre los dos y ninguno atraviesa al otro. Se dice que es la cruz más perfecta, pero que no representaba lo que después se buscó, sobre todo en los misterios de Isis, que representara que era al hombre. Y después lo que sí va a representar al hombre es la cruz ansata. Muchos siglos posteriores de la aparición de la Tau, se le colocó el asa de arriba, también dentro de los misterios de Isis. Es el hombre inmortal y su símbolo es dual. Tiene los atributos de Isis y también los atributos de Isis, porque en todas las estatuas de Isis que ustedes van a ver, la van a ver tomando en la cruz ansata. Casi todos los dioses y sobre todo a los dioses solares. Si bien Isis no era un dios solar, era una diosa lunar, pero aparece siempre con la ansata en sus manos. También representa la ley cíclica del karma, cuando tiene el asa en la parte de arriba, porque el hombre después de la muerte va a ser recibido sus emblemas. Por eso los egipcios le daban tanta importancia al embalsamamiento del cadáver y el dejarle cosas que él había tenido. Esos eran sus atributos. Él debía llevárselos. Y allí ponían posteriormente su corazón en una balanza. Había un dios determinado con cabeza de perro, lo habrán visto posiblemente, y ponía el corazón en una balanza. Según como diera la balanza, iba a la menti o iba a lugares más sombríos. Bueno, no está tan lejos de lo que ocurre supuestamente con la vida después de la muerte, con el karma. Otra cosa interesante es lo que ocurría con la cruz ansata, que se decía que sellaba los sentidos del cuerpo físico en el momento de la muerte. Posiblemente han visto ustedes figuras donde está el faraón, el cadáver del faraón, y le están acercando la cruz ansata a la nariz. Después a los ojos. Después se la ponían en los labios y después en los oídos. Y entonces decían, el cadáver está totalmente incorrupto y no puede ser utilizado por nadie. Posiblemente algunos estudiosos de la traslación de las liturgias y teurgias de un lado a otro, esta sea el origen de la extrema unción de la Iglesia Católica, que le va cerrando esos centros al cadáver una vez que ha muerto. Al revés del bautismo. Al revés del bautismo. Se lo llama por eso el bautismo al revés. Perdón, ¿por qué no puede ser utilizado por nadie? ¿A qué se refería? ¿Que había un ente que podría poseerlo? Exactamente. Los egipcios tenían una especie de complejo con eso, de que sus cadáveres fueran utilizados en el mundo de ultratumba. No es que ellos creían que el mantener el cadáver iba a volver a la vida, no eran tan tontos, sabían muy bien, pero también sabían muy bien qué es lo que puede ocurrir
con la utilización de los cadáveres. También el poner la cruz ansata en la frente del faraón, únicamente eso se hacía en la frente del faraón, no con otros cadáveres, a medida que se recitaba la frase: el halcón real ha volado al sol. Esta frase, que era muy fuerte, era lo que proclamaba realmente la muerte del faraón. Esto se ha legado también al cristianismo cuando se declara la muerte de los papas. El camarlengo, es decir, el cardenal más antiguo, con un mallete debe golpearlo en la frente 3 veces y declararle a todos los demás que está muerto. Esa tradición en la Iglesia romana tiene su origen el halcón real ha volado al sol, y ahí se declaraba la muerte del faraón. Realmente era una ceremonia muy impactante, muy hermosa por otro lado, y muy sagrada. Ahora vamos a hablar de este símbolo que es más famoso aún para nosotros que la misma cruz ansata. Muy pocas personas manejan la cruz ansata, muy pocas personas la utilizan estudiándola, investigándola, pero sí este símbolo. Y otro que ahora vamos a estudiar, que es exactamente igual, pero vamos a ver la diferencia. Este símbolo, que es el ojo de Horus, también es conocido como Badjet, Udhat, Uto o Etjo. Es el símbolo del ojo del Horus, que representa protección, curación, buena salud y poder real. Ustedes saben la importancia que le daban los egipcios a los amuletos. ¿Qué eran los amuletos y cómo lo utilizaban los egipcios? No era fantasía. Para ello era verdadera teurgia y magia superior. Los amuletos, todos sean del carácter que sean, debían tener grabado el ojo de Horus. Todos. Porque decía, eso le abría los portales de su poder sanador. También se lo conoce como el símbolo de la luna. Al ojo de Horus. En algunos templos posteriores, en vez de poner el ojo de Horus y el ojo de Ra, que es el que vamos a ver ahora, se colocaron el sol y la luna. Pero el origen es egipcio. Para los egipcios, el culto al sol no podía existir si paralelamente no existía el culto a la luna. Es más, ellos decían, no hay sol si no hay luna. Claro, esto astronómicamente es ridículo. El sol es primero que la luna. Pero hay que ver por qué lo decían. ¿Qué representaba para ellos la luna y qué representaba el sol? Desde el punto de vista de lo que era la luna para ellos, la luna era primero. Lo que representaba la luna, no la luna como planeta en descomposición o como satélite de la Tierra, como lo quieran ver, sino lo que había detrás del concepto del ojo de Horus o de la luna. También es importante que ambos símbolos
tanto el ojo de Horus como el de Ra van a aparecer profundamente en el mito y la leyenda de Osiris. Según el mito, Horus, el hijo de Osiris, y Set, el hermano de Osiris, que es quien lo va a atacar y lo mata, luchaban ambos por reemplazar a Osiris después de su muerte. Y Set atacó a Horus cuando iba a tratar de revivir a su padre en su ojo izquierdo. Y el dios Hathor curó el ojo usando magia, pero Set ofreció el ojo a su padre Osiris para traerlo de vuelta a la vida. Osiris era su padre madre, su padre hermano. Esa es la razón por la cual al ojo de Horus también se lo conoce como el símbolo del sacrificio. Pero lo más importante de todo este símbolo es que representaba la luna. También se lo llamó Autas, el ojo derecho del dios Horus, y esto es lo más importante, que tiene que ver con la luna. Representa la inmanifestación. ¿Por qué la luna representaba para los egipcios la inmanifestación? No la luna, vuelvo a repetir, satélite ni planeta, porque era la materia virgen de lo que se iba a plasmar. La materia en estado virginal, la materia sin fecundar, los átomos virgen que luego darían nacimiento al universo al ser fecundados. Esta cosmogonía para los egipcios era fundamental. No podían vivir sin ella. Y pensemos un poco en las religiones de Occidente. ¿Acaso no hay una cosmogonía parecida? ¿Qué es la materia virgen? La Virgen María. Su mismo nombre, María, viene de Miriam, del hebreo Miriam, y va viajando y se entrelaza con el sánscrito Maya. Y Maya, en el sánscrito y en la filosofía y cosmogonías hindúes, es la ilusión de la materia virgen. Por eso muchos malos sánscritistas la transmiten como ilusión. No. Es la ilusión de la materia en estado virginal, donde todavía no hay nada. No hay nada. De hecho, hay muchas imágenes de la Virgen que tienen la luna a sus pies. Así es. Bueno, ahora vamos a ver el otro. Acaba de decir materia virgen. No hay nada. Si lo hay materia. Pero no en estado de manifestación, está hueca. El símbolo de Ra, si ustedes lo comparan con el anterior, van a ver que es bastante diferente. Es parecido y es diferente. Fíjense, observen bien este primero. Mírenlo en este ahora. Esas diferencias de dibujo no son caprichos de los que configuraron el símbolo. Tienen connotaciones simbólicas muy importantes. El dios Ra representa al sol, y en templos posteriores su imagen fue suplantada por el sol. Existen diferentes mitos sobre el origen del símbolo del ojo de Ra. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que el símbolo era en realidad
el ojo derecho de Horus, de acuerdo a la historia que contamos, que su mismo hermano permite que se convierta en su ojo. Y se convirtió en conocido como el ojo de Ra en la antigüedad. Los dos símbolos, el de Horus y el de Ra, representan en su mayoría los mismos conceptos. Dicho esto, según diferentes mitos, el símbolo del ojo de Ra fue identificado como la personificación de muchas diosas en la mitología egipcia. Los griegos también van a tomar estos símbolos y los van a trasladar a sus templos. También para ellos fue muy importante el concepto tanto del sol como la luna. En muchos de sus templos y en muchas de sus religiones, que fueron las escuelas de misterios de Eleusis y Samotracia. Ra es el creador de los mundos y el ordenador de la materia virgen, que ahora recibe el sonido primordial para que haya universo. Desde este punto de vista, entonces, el sol, lo que representa la clarinada del sonido primordial que ordena los átomos vacíos, hace que haya universo original y posteriormente va a recibir la vida que va a descender de Horus, que después vamos a ver qué representa. Si ustedes ven este proceso de Ra, de Horus y del otro símbolo, están representando el devenir de la Tao, del Tat al Tao y del Tao a la Cruz Ansata. Es algo fantástico cómo los egipcios manejaban los símbolos y los entrelazaban entre sí. Ahora nos vamos a introducir en ver algunos de los dioses egipcios. Quizás, no digo los más importantes, pero sí los que más impactaron en la mente de los egipcios. Aquí tenemos una estatua en escala de lo que era el dios Amón, uno de los dioses mayores del antiguo Egipto. Amón o Amón es mucho más antiguo que Amón-Ra, pero Amón-Ra se deriva de Amón. Y es identificado con Baal-Hamón, el Señor de los cielos, el sol espiritual, el sol de justicia, puesto que es el Señor Dios, que es un sol. Es el Dios del misterio. Y los jeroglíficos de su nombre están frecuentemente invertidos. ¿Por qué los jeroglíficos que hacen mención a Amón están invertidos? Porque se dicen que Amón debe llevarlo a la interpretación del Amón-Ra. Eso decían los egipcios. Y los jeroglíficos de Amen-Ra sí están derechos. Es el pan de la vida, toda la naturaleza esotéricamente, y por lo tanto es el universo y el Señor de toda la eternidad. Ra, como está declarado por una antigua inscripción, fue producido por Net, pero no engendrado. Se le denomina el Ra producido por sí mismo a Amón, y creó todo lo que existe con una mirada de su ojo ardiente.
Se lo representa como un sol radiante y a veces en algunas manifestaciones simbólicas simplemente como un disco solar. Cuando va a aparecer la fusión con Ra y aparece el culto a Amón-Ra, instituido sobre todo o declarado obligatorio por uno de los faraones, que trajo sobre sí el odio de la casta sacerdotal, y el sacerdote que le va a suceder va a quitar esta obligación de que solamente en todo en el antiguo Egipto se podía practicar el culto a un único Dios, el Dios único. De ahí se supone que nació el culto monoteísta con el culto a Amón-Ra, pero esto es un disparate. Los egipcios eran mucho más sabios y conocían mucho más profundamente las leyes de la naturaleza como para creer que las manifestaciones de los dioses eran el Dios, que lo que ellos consideraban, adoraban, rendían culto a infinidad de dioses. Se calcula que en el panteón egipcio hay más de 3.800 dioses, cada uno con su historia propia, su figura, sus símbolos, sus liturgias, sus ceremonias. Pero había algunos que sobresalieron más que otros, el caso de Amón-Ra. Pero ellos sabían muy bien que había un único principio fundamental, y ese único principio fundamental estaba representado por Amón. Por lo tanto, la historia de los historiadores egipcios y los investigadores de la historia oculta de Egipto en esto no se ponen de acuerdo, porque fácilmente esto ocurre también con la India. Cuando uno lee lo que dicen algunos historiadores religiosos sobre los dioses de la India, pero los hindúes adoran a infinidad de dioses. Es un desconocimiento y una capacidad tan notoria de ignorancia que uno se queda pasmado en materia de religión. No debe haber pueblo que adoraron más que un principio único que los hindúes, excepto los egipcios. El principio de aquello inmanifestado que para casi la mayoría, aún para gente inculta, tienen los hindúes, uno queda realmente pasmado. Y los egipcios también lo tuvieron a través del culto a Amón. El nombre egipcio de Amón era Imen. El nombre griego fue Amón. El nombre de Amón se lo dieron los griegos. La divinidad griega que lo representa es Zeus, el primer principio de todo. Representación humano, como lo vimos en la estatua, coronada con dos largas plumas verticales. No sé por qué para los egipcios las plumas tenían tanta importancia. Va a haber una pluma que va a sobresalir a todas, que es la pluma de Maat. Dice, es el dedo ejecutador del destino de la ley, y con ella se la escribe. Perdón, una pregunta. ¿Se puede? En realidad, yo estuve viendo
la traducción, digamos, en egipcio, una persona viajó, me pasó una lista, y aparentemente, digamos, se pronunciaría amén. Y tiene que ver el amón con el amén. Sí, pero eso es Amen-Ra. Ah, claro. Pero tiene que ver el amén con lo Sí. que se pronuncia en la oración del Padre Nuestro, digamos. Cuando se instituye el culto de Amen-Ra, el faraón que instituye obligatoriamente el culto obligatorio a Amen-Ra, instituyó también la costumbre del juramento por amén, Ah, claro. que era el decir, si uno decía por amén, que era una gran verdad, que era decir, esto es así. No nos olvidemos que es el periodo en el cual el pueblo hebreo está en cautiverio en Egipto. Cautiverio, algunos historiadores lo ponen entre comillas, ¿no? Creo que estuvieron más emparentados filosófica y esotéricamente que en cautiverio. De hecho, muchos dicen que Moisés fue un gran iniciado egipcio. Hasta se conoce el nombre de la gran sacerdotisa egipcia que lo instruyó y lo inició, que se llamó Batra. Bueno, pero eso es harina de otro costal y el tiempo nos corre. Lo cierto es que los judíos tomaron el uso del amén. Claro, que no tiene raíz judía, decían. No. Tiene que ver con el culto y el himno, sobre todo hay un himno. Yo lo tengo acá, pero el tiempo lamentablemente nos corre. En hebreo se decía que quería decir así sea. Sí, bueno, por eso. El Amen-Ra fue utilizado, el amén fue utilizado después como declarar por las escuelas rabínicas que eso era una gran verdad. Y por eso Cristo, cuando iba a declarar algo que era de suma importancia, decía por amén, amén os digo, que era lo mismo que decir por amén, Amen-Ra. Muchas gracias. Osiris. Este es uno de los dioses más grandes, más populares, más conocidos de la tradición egipcia. Es el supremo dios de Egipto en todas las dinastías posteriores a las primeras que instauraron el culto a Amén. Hijo de Saturno o Sep, fuego celeste, y de Net, materia primordial y espacio infinito. Así lo concebían los egipcios. Esto le presenta como el Dios existente por sí mismo y autocreado. No nació de una virgen ni de una madre, es autocreado Osiris. La primera deidad manifestada en nuestra nomenclatura conocida como el tercer logos. Lo que para los hindúes sería Brahma, lo que para Shiva, lo que para los cristianos es el principio de Padre. Eso representaba a Osiris para los hebreos, para los egipcios. Ahora, a medida que vamos a tratar la figura de Horus, después de Isis, y viendo ahora a Osiris, estamos en la Trinidad primordial de los egipcios, que para ellos era Osiris, Horus e Isis, pero no en ese orden, sino que era Isis, Horus y después Osiris. Ese es el orden de la Trinidad primordial como la veían los egipcios: Isis, Horus, Osiris. Se dice que en el cristianismo primitivo, hasta que hubo un concilio que cambió todo esto, el concilio que instauró el dogma de la
Santísima Trinidad, las personas o el orden de las personas estaba instituido de esta misma manera. Dios la Madre en el cristianismo primitivo, Dios el Hijo y Dios Padre. ¿Por qué Dios la Madre primero? Si fuéramos egipcios diríamos, ¿por qué Isis primero? Porque es la causa primordial, la materia virgen, en la cual todo se va a gestar. Todavía no hay Horus, Horus su hijo. Pero si no hay Isis, no hay Horus. Horus es el devenir de la vida al universo y la mezcla de la vida y la materia. Bueno, Osiris es la deidad misma, el dios cuyo nombre es desconocido. Si hay algo que tuvieron de fantástico los hebreos cuando instauraron la doctrina del innombrable, el sin nombre. Para mí eso me resulta fascinante, de lo más místico y sagrado que hay. ¿Se puede conocer el Dios del origen de todo? No existe, no hay. Y si lo hay, solamente es conocido por sí mismo. Perdón, una pregunta. ¿Eso tiene que ver con el hecho de que al definir el nombre yo lo estoy limitando? Total. Ah, por eso. Totalmente. Claro. El solo hecho de imaginárselo ya lo está limitando. No hay posibilidad. Bueno, eso se dio con Osiris. Por eso es la causa primera y primordial de la manifestación. El nombre egipcio era Asar o Ursir. El nombre griego es Osiris, representación humana, representación un humano momificado con la corona blanca y las dos plumas. Eso es la corona blanca y las dos plumas, y esta corona solamente y en homenaje y memoria a Osiris podía ostentarla el faraón. Los símbolos faraónicos eran cuando él iba a decretar una ley y se sentaba en el trono para decretar una ley. Él no podía hablar sentado del trono si no estaba el escriba al lado. El maestro no puede hablar si no está el escriba, aquel que va a tomar nota de lo que dice. Bueno, el faraón debía colocarse la corona blanca, que la deben haber visto en representaciones en algunas películas, y ostentar los símbolos de poder, que era como un cayado con 3 dinteles representando los 3 atributos y el mallete imperial. Cuando él los cruzaba, nadie más podía hablar, nadie más podía discutir, y lo que él decía se había terminado y era la ley. Ahora vamos camino a Isis, la gran diosa. Es la gran madre universal, incuestionablemente, aún mirando esta estatua. Esta estatua a mí me apasiona, la de Isis alimentando a Horus niño. No sé si se alcanza a ver, está sosteniendo su pecho para alimentarlo. Porque esta estatua, cuando uno entra a, y esto lo estudió muy bien Fulcanelli en el misterio de las catedrales, lamentablemente cuando uno visita estos lugares va de turista y si nosotros enfrentamos la catedral de Notre Dame, ahí se lo ve más claro, ¿ve? Sí.
En el dintel principal de la entrada a la Catedral de Notre Dame hay 3 estatuas de María, unas encima de otras. Pero las 3 en posiciones diferentes. Una es muy parecida a esta. Ella está sentada sosteniendo a un niño, amamantándolo. La otra, ella está sentada sola, sin niño, con un cetro de poder, coronada de ángeles. Y la otra se lo ve yaciendo, postrada en un lecho. Se presume que los autores que quisieron esculpir en piedra esas imágenes quisieron representar su muerte. Pero Fulcanelli, que dijo: la Catedral de Notre Dame es una Biblia esculpida en piedras, nos abre los portales de esos misterios y dice que la primera, donde está alimentando a su hijo, es la generación de la vida que va a sumergirse en la materia. La otra es ella, que ya está sumergida en ese universo y por lo tanto es el poder de la manifestación de la vida. Y en la otra es todo lo que nació vuelve a un punto en el cual se disuelve. Bueno, dejemos a Fulcanelli y vamos. Ahí sí. Una pregunta, ¿qué representan los cuernos que siempre aparecen? No son cuernos, es una corona. Ah, es una corona. Sí. Isis, ahora después el autor de esto, que es Elena Blavatsky, la autora. Esto está, lo que estoy leyendo está sacado del 3er tomo de la Doctrina Secreta, donde ella trata mucho sobre simbología egipcia. En Egipto, Isa, la diosa Virgen Madre, la naturaleza personificada. En egipcio y en copto se la llamaba Oasi. Coptos fueron los cristianos posteriores que recibieron todos los misterios de Egipto. Reflexión femenina de Huásar y Osiris. Es la mujer vestida de sol, porque su exterior blanco y brillante es un reflejo de la luz solar. Corresponde a la materia virgen, al estado Baj y Aditi de la materia de los hindúes, a la de los griegos y a Eva en el cristianismo. Es la madre o matriz de la tierra. Es asimismo la diosa que da vida y salud. Isis es una diosa lunar. Y por lo tanto hay tantas connotaciones con las estatuas y misterios de las famosas vírgenes negras de la Virgen María que fueron de Egipto a Europa, siempre se las ve con la luna en los pies. Y representa ese principio femenino en todo lo que existe. Y en la cruz ansata es la parte de arriba con la cual se toma la cruz. También es el símbolo del huevo. El gato es otro de los símbolos lunares y también representa a Isis. El nombre egipcio es Ast. De acá posiblemente vengan nombres posteriores a otras diosas como el de Astarte. Nombre griego Isis, mujer con un trono en la cabeza. No son cuernos, es todo un trono representando la realeza de la divinidad.
Pero en el medio de los dos cuernos aparecía un sol, ¿no es cierto? En la corona, es de la corona. Es una corona. Claro, pero entonces solar o lunar. No, es un símbolo lunar. Ahora vamos a Horus. Cósmicamente el sol del invierno, la vida en la matriz divina. El último de la serie de soberanos divinos de Egipto y de quien se dice que era hijo de Osiris e Isis. Es el gran dios amado de los dioses, amado del sol, vástago de los dioses, subyugador de los mundos. En el solsticio del invierno, y esto es muy importante, o sea, nuestra Navidad, su imagen en forma de niño recién nacido era sacada del santuario para exponerla a la adoración de las muchedumbres. Como Horus es la representación de la bóveda celeste, se dice de él que ha venido del Men Misi, el sagrado lugar nativo, la matriz del mundo, Isis. Y es por lo tanto el místico niño del arca, símbolo de la matriz. Nosotros hemos tomado el pesebre. Cósmicamente es el sol del invierno, que nace en el día más corto del año para ir camino al día más largo, que es la plenitud, para sumergirse en el sol y ser crucificado. Ese es el símbolo de la Pascua. El sol da vueltas conforme a su voluntad, produce la abundancia y la distribuye en toda la tierra. Todos adoran su belleza. Dulce es su amor, por lo tanto es el Christos y simboliza el sol. El culto solar y los cultos eucarísticos, que los ha habido y muchos, tienen su origen en el culto y la figura de Horus. La vida sumergiéndose en la materia. Bueno, hay algunos puntos que los vamos a tratar el próximo sábado, porque se nos ha ido el tiempo. Vamos a hablar de la leyenda de Osiris el próximo sábado y los otros temas que ahora también. Si hay alguna pregunta, antes me gustaría compartirla, y si no, daríamos por concluido el tema de hoy. Sí, yo veo que hay una figura humana abajo del halcón. El halcón es un animal que tenía una mirada amplia, digamos, una perspectiva, o sea, está representado como, sería como que miraba todo desde arriba. Y en realidad Horus sería todo, o sería el que está debajo del halcón. Siempre el halcón representó a Horus por su condición de la realeza, y también representaba al faraón. Obviamente que Horus no era un halcón, claro, pero el símbolo con el cual se lo representaba en algo, veía todo así una perspectiva, era, claro, en algunas dinastías posteriores, en algunas dinastías más antiguas se lo representaba de otra forma. Sí, cortito, siempre me hizo ruido la cruz del Tau de San Francisco, que el Tau es la última letra del abecedario hebreo. ¿Tiene algo que ver, algún reflejo, alguna relación con lo que usted dijo? Yo creo que sí. ¿Esotérica o no? Yo creo que sí, yo creo que San Francisco era mucho más de lo que uno presupone. ¿Usted qué lectura hace de esa cruz? Yo creo que él la utilizaba como un amuleto sagrado. Pero ¿qué metáfora, qué simbolismo podemos sacar de
San Francisco, ¿no? Sí, sí, claro. Hubo otros que la utilizaron también en el cristianismo, ¿eh? No únicamente Francisco. ¿Qué relación habría? ¿Qué se deduce? Bueno, no nos olvidemos que Francisco viajó mucho por Oriente. Claro, fue Egipto. Claro. Y ahí él puede haber encontrado estos símbolos. Y se le pueden haber revelado gran parte del simbolismo interno de ellos. Y los puede haber recibido porque el uso que hace Francisco del símbolo del Tao es posterior, que es al final de su vida. Y él firmaba inclusive. Era Exactamente. una especie de exorcismo. Quiere decir que él es como que utilizó eso realmente como un amuleto. Captó internamente. Yo creo que sí. La fuerza de eso. Yo creo que en su viaje que él hace a Oriente no fue solamente un viaje de conversión. Inclusive la orden franciscana lo utiliza más que la cruz. Sí, así es.